de nuestros, dentro de nuestros módulos, ¿verdad? En la parte de anuncios. Asimismo, el material, pues, también se irá colocando poco a poco. Un gusto saludarles, gracias por confiar en nosotros y vamos a ver y a desarrollar la clase de hoy con otras temáticas que son también relevantes, porque debemos entender que todos estos cambios constitucionales, ya llevamos un poco más de 10 años con ellos, pero es importante pasar de esa teoría, de esa norma, pues a la práctica. Y en este sentido, la clase anterior nos habíamos enfocado un poco en definir algunos elementos como el tema del Estado, el gobierno, la administración pública, el derecho administrativo. Habíamos enfocado también el tema de los derechos humanos en su última parte. Aspectos son esenciales para poder entender la dinámica que tenemos hoy en día. En la clase de hoy vamos ya a abordar directamente lo que es la administración pública. Vamos a ver esos principios sobre los cuales se soporta y a continuación vamos a incluir también contenidos relacionados al tema de las competencias para irnos ya adentrando un poco más en lo que es la clase que versa sobre las actuaciones administrativas y en especial con lo que es el acto administrativo, para posteriormente avanzar también a un tema que es novedoso y que también se considera relevante, como son los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las administraciones públicas, porque aquí sí hay que considerar algunos aspectos puntuales en esta parte, ¿verdad? Durante mi intervención me pueden interrumpir, pueden hacerme cualquier duda, inquietud que ustedes tengan. Vamos a llevar esa dinámica. Luego vamos a ir ya avanzando con lo que se nos va presentando en clase, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor, confirmando si pueden visualizar la pantalla? Sí, doctor. Ya, muy gentil. Vamos a ver, como yo les mencionaba, la clase de hoy se centraba en dos aspectos muy puntuales. Por un lado, la definición y los principios que sustentan a la administración pública ecuatoriana, y por otro lado, los derechos y deberes de las personas. Habíamos señalado con anterioridad en la clase pasada eh, que era aquella o la administración pública podía ser considerada como aquella superestructura compleja, ¿verdad? A través de la cual se desarrolla la actividad de la administración pública. Pero en este punto debemos tener claro y adentrarnos un poco más. Decíamos de que hoy en día es difícil que pretender definir la administración pública desde una sola perspectiva o desde una sola rama de la ciencia, cuando en verdad en ella confluyen varias, ¿verdad? Pero si tendríamos que canalizarla a través de lo que es una definición más ajustada y apegada al derecho administrativo, ¿sí? Podemos ver la que tenemos en pantalla. ¿Sí? Tener presente que esa administración pública, ¿no? Es esa o la administración, esa potestad de administrar que tiene el Ejecutivo, pues es una actividad permanente, continua, ¿verdad? Que no para, ejecutada por el Estado para la consecución de ciertos fines. Y aquí era donde nosotros nos adentrábamos en el tema de los valores superiores, en ese buen vivir que hemos declarado en nuestra Constitución. Por otro lado, también debemos entender de que el gobierno propone objetivos, una serie de objetivos, fines que se plasman en los diferentes planes, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como a nivel de los planes locales que se tiene a nivel de gobiernos provinciales, municipios, juntas parroquiales, y tengamos presente que todos estos planes también deben de estar articulados, sigue todo ello, y en este sentido, pues, ese brazo ejecutor del gobierno viene a ser y a formar y a constituirse en lo que es la administración pública, ¿verdad? Y también entender, ¿sí? Que este gobierno, si bien persigue estos planes, es necesario que también posea un marco normativo, ¿sí? Y la forma en cómo la administración pública va a realizar o se va a dar cumplimiento a estos planes, ¿verdad? Debemos entender
También, como lo bien señala el profesor Hernández, haciendo alusión a otro tratadista, el profesor Sánchez, dice que la administración es la parte más visible del gobierno. En realidad es verdad, es así. ¿Por qué? Porque el ciudadano ve esa actividad, está actuación, es esa potestad gubernativa que también gozan, eh, que también gozan las entidades estatales, ¿verdad? La función ejecutiva, los GATS municipales, ¿verdad? Debemos entender, pues, que el gobierno actúa a través de la administración pública. Ese poder ejecutivo lo hace, ¿no? Tiene estas dos potestades de gobierno y de administración. Pero otro aspecto que nosotros debemos tener presente en esta parte es aquel que está establecido en el artículo 227 de la Constitución, cuando nosotros hablamos de que ésta se constituye en un servicio a la colectividad. ¿Sí? Ahí a la clase anterior habíamos señalado que la administración pública, bajo el marco de nuestra Constitución, se pone en una posición vicarial. Esto quiere decir que se pone en una posición de servicio hacia la colectividad, hacia las personas, con el ánimo pues de alcanzar esos valores que estamos persiguiendo, ese buen vivir. Pero también, por otra parte, se maneja o se rige a través de ciertos principios. Aquí ustedes los pueden ver en la lámina, sumados. Aquí encontramos principios tradicionales, encontramos también principios que están enfocados a lo que es la jerarquía, principios de carácter técnico, ¿verdad? Y también tenemos otro bloque que viene luego con el Código Orgánico Administrativo. Entonces, estos principios ya los conocemos, es el principio de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En este sentido, vamos luego a analizar o hacer un análisis breve de cada uno de ellos, pero teniendo también en consideración otra idea que se desprende del artículo 1 de nuestra Constitución, es de que el Ecuador, al gobernarse de forma descentralizada, al permitir que existan otros niveles de gobierno, también hablamos en lo que es, o hablamos de la existencia no de una sola administración pública, sino también de otras administraciones públicas, dadas también por mandato constitucional al reconocer, ¿sí?, a los diferentes niveles de gobierno esa autonomía administrativa, el hecho de poder organizarse, estructurarse de la mejor manera para poder operar y para poder cumplir sobre todo sus competencias. Entonces, esta idea de tanto de servicio a la colectividad como de gobierno descentralizado que genera o que crea administraciones públicas, un grupo, un conjunto de administraciones públicas, son esas ideas que nosotros debemos quedarnos y entender también que la administración es esa actividad constante, permanente, que realiza la administración pública. Pues bien, también avanzando en esta parte, es importante que consideremos lo que es la administración pública, porque aquí tenemos que hacer algunas puntualizaciones. A nivel general, lo que les decía, al tener estos niveles descentralizados, ¿qué ocurre? Tenemos también administraciones públicas. Por un lado, tenemos la administración pública central y luego tenemos las administraciones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Debemos tener presente que el Código Orgánico Administrativo pues, establece esa administración pública central en su artículo 45. También nos hace referencia en el ERJAFE, en el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, en su artículo 5. Y también le habla, ¿no es cierto?, que todos quienes pertenecen a la administración pública central gozan de una personalidad jurídica única y que esta administración pública central está a cargo del presidente de la República. Aquí tenemos también que tener presente que dentro de esta administración pública central vamos a encontrar entes
que son creados por disposición constitucional legal para poder cumplir alguna potestad estatal, a los cuales también se les reconoce una personalidad jurídica, y aquí hablamos de una administración pública institucional, ¿verdad? Sobre todo si vamos al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, pues lo trata así, pero al ir al COA, el COA fusiona todo en uno solo, pero debemos tener presente pues esta particularidad, ¿verdad? De que vamos a tener entes dotados de personalidad jurídica dentro de la administración pública central para cumplir estas disposiciones constitucionales o legales, competencias sobre todo en prestación de algún servicio, algún aspecto técnico muy puntual, ejecución de, por ejemplo, sectores estratégicos, pero vamos avanzando también y vamos a tener presente que por otro lado también tenemos esas administraciones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí es mucho más fácil entender el tema de la personalidad jurídica, porque ellos la gozan, y es el artículo 238 de la Constitución el que otorga pues esa personalidad jurídica de derecho público para que puedan obrar. Genera también lo que es la autonomía administrativa, ¿sí? Junto con la política, la financiera, y a cargo pues de las administraciones públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados, pues tenemos los prefectos provinciales, están los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales. Aquí he obviado el tema del gobernador regional porque es una figura que nosotros aún no la tenemos, ¿verdad? No se ha dado ni tampoco ha habido esa voluntad política de poder avanzar hacia esta figura. Sin embargo, pues la ley lo ha establecido así y eso está allí como letra muerta, ¿verdad? Entonces, tengamos también presente este cuadro que ustedes ven en pantalla, el hecho de que estas administraciones públicas también tienen un sustento constitucional y legal y también tienen quien esté al frente de ellos, tanto a nivel central como a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Otro aspecto bajo el cual nosotros íbamos a entrar también a realizar un análisis en este punto, antes de pasar al tema de los principios, perdón, es el tema de la competencia, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos definir a la competencia desde su plano doctrinario, vemos que esta consiste en la aptitud legal para poder obrar legítimamente, ¿verdad? En una aptitud legal para obrar legítimamente. En este sentido, esa aptitud, ¿qué quiere decir? Esa aptitud es el tema de que se le otorga, se le da a cierto órgano, cierta institución o entidad, se le otorga una competencia, se le otorga esa aptitud para que pueda trabajar en ella, ¿verdad? Pueda obrar legítimamente, pueda obrar amparada en lo que es el marco constitucional y legal en este punto. Pero si ya vamos al tema de lo que es la competencia, vamos a ver que ya desde su perspectiva legal es aquella medida en que la Constitución, ¿sí? Aquí cuando dices la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines en razón de la materia, territorio, tiempo y grado. ¿Qué es lo que quiere decir? Igual también se otorga, se habilita a un órgano para que pueda obrar legítimamente, pueda cumplir con sus fines. Pero aquí también ya me va estableciendo el tema de que existen también o que se da en nuestro país una clasificación de las competencias y nos destaca cuatro aspectos desde esta perspectiva. Primero, una de las competencias vienen basadas según la materia, ¿verdad? Y aquí es muy fácil poder darnos cuenta porque tenemos ministerios, cada uno de ellos ejercen competencias completamente diferentes dependiendo en dónde nos encontremos. Competencias en el tema educativo, Ministerio de Educación; competencias en el tema sanitario, Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Tenemos municipios, por ejemplo, encargados del uso y la regulación del suelo,
gobiernos provinciales en donde tienen asignados competencias como riego y drenaje, ¿verdad? Tenemos el tema urbanístico también a nivel de los GATS municipales, también el tema de tránsito y seguridad vial. Vemos allí cómo la materia también va a otorgar un sinnúmero de competencias y también me va a dar aspectos en ciertas instituciones o entidades, me va a dar ciertos aspectos también de carácter técnico, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema de telecomunicaciones, en el tema ambiental, en el tema minero, ¿verdad? Y ya necesitaré una normativa y competencias más específicas que vayan en relación a lo que se desarrolla en estos ministerios. Por otro lado, también tenemos la competencia en torno al territorio. Y aquí sí debemos de distinguir, pues, que a nivel de gobierno central, pues, la competencia en cuanto al territorio, pues, abarca todo lo que es la extensión territorial de nuestro país. Pero también tenemos, ¿verdad?, competencias que se ejercen a nivel territorial, como aquellas, pues, que están otorgadas a los GATS provinciales, municipales, parroquiales, ¿verdad? Que ya son circunscripciones territoriales más pequeñas, ¿verdad? En donde van a obrar de manera más limitada, ¿verdad? En torno al tiempo, tema de las competencias en torno al tiempo, aquí nosotros vamos a entender que haremos uso de aquellas competencias mientras estén vigentes en la ley o en la norma que los contiene. Mientras estén vigentes, pues ellas tendrán una duración en el tiempo, podrán ser aplicadas sin ningún problema y obviamente, pues cuando vayan a ser derogadas, pues saldrán, dejarán de ser, dejarán de surtir ese efecto. ¿Por qué? Porque su tiempo ha pasado. Y finalmente, el tema también de que tenemos competencias según los grados, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar también duplicidad de funciones dentro de lo que es de las instituciones y entidades públicas. Pues unas competencias tendrá el presidente de la República, otras competencias a lo mejor un director regional, otras competencias un director provincial o cantonal, ¿verdad? Entre el prefecto y el alcalde, pues tienen competencias también completamente distintas, inclusive dentro de los GATS provinciales, municipales, ¿no? Se tiene diferentes tipos de competencia dependiendo del nivel en donde estamos, ¿verdad? En donde se encuentra cada uno inclusive de los servidores públicos, funcionarios, autoridades, cada una de ellas tiene asignado ciertas competencias que cumplir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ahí tenemos un amplio espectro de actuación en torno a las competencias. Luego, cuando pasemos más adelante, vamos a también tener presente la importancia que tienen las competencias para no entrar en lo que se denomina usurpación de funciones, ¿verdad? Que es el obrar y el ejecutar algo sin gozar y sin tener la competencia, pues nulitando toda decisión que se genere a través de ella. Entonces es muy importante tener en cuenta pues que el trabajo de la administración pública o de las administraciones públicas viene dado pues diariamente por el ejercicio de estas competencias. Pero por otro lado, también debemos tener presente que existen formas de transferencia, que hay competencias también que son indelegables, que les corresponden propiamente a las autoridades, como por ejemplo el presidente de la República no puede delegar la potestad reglamentaria que él posee, ¿verdad? Sería impensable que lo haga otra persona o que él pueda delegar u otra autoridad de menor jerarquía. Es imposible que lo pudiese hacer. Pero en cambio, sí vamos a tener delegaciones, ¿verdad? Delegaciones como que es el hecho de que el presidente de la República pueda delegar ciertas áreas de acción o de trabajo al vicepresidente. Lo habíamos visto que se le otorga este trabajo social, se le otorga competencias como sectores estratégicos, como vacunación, ¿verdad? Y ahí estamos hablando del hecho de que se está transfiriendo ciertas competencias o está operando esta figura de la delegación, pero siempre teniendo presente de que la delegación me implica el hecho de que esta debe ser expresa, es decir, debe darse por escrito, debe constar en un documento para que la autoridad inferior o el de menor jerarquía pueda actuar, ¿verdad? Porque no lo podría hacer
de oficio, ¿verdad? No podría la autoridad inferior actuar de oficio por el hecho de que la máxima autoridad se lo diga de palabra. Necesita siempre ese documento expreso, necesita esa delegación para poder actuar, porque ahí está verdaderamente facultado para poder obrar a nombre del superior. La vocación, por otra parte, me implica el hecho de que las competencias del inferior son asumidas por el superior, pero siempre y cuando existan limitantes, ¿sí? De carácter técnico, de personal, de recursos, ¿verdad? Y por la trascendencia, sobre todo a vocación, suele ocurrir en aquellos problemas que tienen una mayor trascendencia como tal y que a lo mejor a nivel de una dirección provincial o regional no se puede solucionar, entonces se aboca un conocimiento hacia el superior, hacia aquella instancia que cuente con todos esos medios para poder solucionar. Aquí en este sentido también es importante señalar que es necesario, se puede informar de la gravedad de todo esto, ¿verdad? Para que la autoridad inmediatamente aboque conocimiento, porque lo puede hacer de oficio, ¿verdad? Pero obviamente hay que ponerle en el contexto, hay que informarle en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. No podemos dejar la vocación suelta, ¿verdad? De decir que va a acoger, ¿verdad? La autoridad superior va a acoger, este, perdón, solo me desconcentré con lo que activaron acá. Como les decía, la vocación es necesario pues informar, ¿sí? A la autoridad superior. Es importante ponerle en el contexto, indicar también por qué no se procede, por qué no se puede resolver, para que ésta aboque el conocimiento de estos problemas, pues, y pueda resolverlos, ¿verdad? La vocación obedece a estos aspectos. La suplencia es mucho más fácil porque se habla de la ausencia temporal de una autoridad, ¿verdad? A lo mejor pide permiso, va de vacaciones, ¿verdad? Presidente de la República sale a gira internacional, deja delegando al vicepresidente, ¿verdad? Opera allí lo que es el tema de la suplencia, suple, ¿verdad? Reemplaza temporalmente. Lo que ocurre en cambio, contrario a lo que es la subrogación, ¿verdad? En la subrogación hay que tener en cuenta que ya tenemos la ausencia definitiva de esa autoridad, ¿verdad? Por muerte, que a lo mejor ya no se suscitó alguna situación, un evento que le impida, una circunstancia que le impida verdaderamente continuar en su cargo, y obviamente a alguien tiene que reemplazar temporalmente a esta autoridad hasta que la de mayor jerarquía designe un nuevo titular para él. La subrogación, por ejemplo, es muy común verla en ministerios, ¿verdad? Hasta que se designa un ministro titular. A veces este tipo de subrogaciones duran horas, como días, como plazos un poco más extensos también, hasta que se designa el titular, ¿verdad? La autoridad titular. Por otra parte, también contamos con lo que es la descentralización, ¿verdad? La descentralización siempre tengamos en cuenta y cuidado aquí con equivocarnos con lo que es la desconcentración, ¿sí? Porque las competencias también se pueden transferir o a través de la descentralización, se pueden transferir desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Voy a poner el ejemplo más común, que es aquella competencia que está vinculada a lo que era el tránsito y a la seguridad vial, que antes la tenía la Policía Nacional, dependiente de lo que es la función ejecutiva. Se transfirió esta competencia a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Entonces, ¿qué hacemos? La descentralización opera del gobierno central a entes que tengan reconocidos una personalidad jurídica de derecho público, ¿verdad? En este caso, pues no hay problema porque pasa a un GAT que tiene ese reconocimiento como tal. Pero también tener presente que esa descentralización me implica la transferencia de personal, de bienes, de recursos para poder cumplir con, eh, para poder cumplir con las finalidades que se están solicitando, ¿verdad? Que se están solicitando.
para cumplir con las finalidades propias, ¿verdad?, de esta competencia. ¿Sí? La desconcentración, en cambio, tiene lugar al interior, ¿sí? Puede tenerlo al interior de una institución pública, puede darse dentro de un ministerio, puede darse dentro de una dirección regional, puede darse inclusive dentro de un gobierno autónomo descentralizado, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Es el hecho de poder desconcentrar el poder, de que a lo mejor lo que antes se podía hacer en Quito, hoy lo podemos hacer en cualquier dirección regional o en cualquier dirección provincial, ¿verdad? De una institución pública. O si había algo que a lo mejor, una competencia que a lo mejor la posee el alcalde, la ciudad es extensa y necesito crear más unidades administrativas para atender a la población, permitir también que quién va a ser cabeza, ¿verdad? De estas dependencias, pues también pueda tener una capacidad de decisión para que pueda atender a la población allí y esa población a lo mejor no tenga que trasladarse a lo que es la matriz o la sede principal del municipio, ¿verdad? Entonces se asigna a alguien, a un titular de estas dependencias para que pueda también ejecutar cierto tipo de acciones encomendadas puntualmente. Entonces, como podemos ver, la competencia va, o su transferencia va a través de estas 6 figuras. Yo aquí incorporaría una más para tener cuidado, ¿sí? Que es el tema de la usurpación, que es todo como ya lo expliqué anteriormente, que es todo lo contrario al hecho de poder obrar legítimamente. Esto ya, la usurpación me constituye una desviación de poder, me genera también responsabilidades de índole administrativo, civil, inclusive penal, si se presta para un acto de corrupción. Y en este sentido, pues, esta usurpación, pues, es el obrar, pero sin tener esa competencia, ¿verdad? Es un obrar ilegítimo que da lugar también a lo que les comento, que es la desviación de poder. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, algún compañero desea hacer alguna intervención al respecto. ¿Se entiende? ¿Está claro? Buenas noches, estimado docente. Buenas noches, Ramiro. Adelante, por favor. Y luego Perdón, Enrique. muy amable. Tengo una duda. Mm, En la policía nosotros tenemos un proceso sancionador administrativo en el que hay una delegación que la hace el inspector general a nivel de coroneles y tenientes coroneles para poder presidir los sumarios administrativos. ujú, Pero ya en territorio, digamos, ya en las áreas, en las jurisdicciones, la designación ujú, para que asista a cada uno de estos sumarios ya no la hace el inspector, sino la hace el jefe de la zona, dependiendo del número de oficiales que se disponga, ¿no? O sea, ujú, ahí no habría una contradicción en el que el inspector delega, pero el que designa es otra persona que no tiene la facultad para hacer esa designación, sino que de acuerdo al numérico de oficiales, o un cronograma o un calendario o un registro lo va haciendo. No habría una contradicción ahí tal vez. ya, habría que tener, a ver, en este punto deberíamos tener presente cómo viene dada la delegación, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias que le otorga allí? En la delegación se debe de describir, ¿sí? Entonces hay que ver si en esa delegación también se le permite hacer una especie de subdelegación o de designación, ¿verdad? Sí. Pero eso tenemos que ir a la delegación original, ¿verdad? O ver qué competencias le delega, qué nomás le faculta para que lo pueda hacer, ¿verdad? Si lo hace de manera, o sea, si en esta delegación se establece que tenga esta facultad, perfecto, no tendríamos contradicciones en este punto. Pero si no está, sí estarían obrando ilegítimamente, ¿verdad? Sí, ahí sí habría lugar para que se presente alguna situación que luego conlleve pues a que se declare pues lo que es la nulidad o las decisiones que tomen pues
quienes están conformando o quienes están llevando los procedimientos administrativos sancionadores. Muy amable, gracias, Sí, estimado Darío. sí. Hay que estar muy atentos en ellos. Enrique, Rommel y luego Caro. Enrique, adelante, Gracias, mi por favor. doctor. Con relación a la pregunta del compañero de la policía, eso es con el COESCOB y la ley le dice que Ujú. delega a la autoridad nacional y que esta a su vez va delegando y tienen un reglamento interno del COESCOB justamente para conformar las comisiones de administración disciplinaria. Y a pesar de que todos los cuerpos uniformados no trabajan tan bien con los sumarios administrativos, por lo menos la Policía Nacional sí se encuentra en un mejor nivel de gestión. Mi pregunta es la siguiente, estimado profesor. Eh, un chofer está bajo régimen laboral. Ujú. El jefe de transportes está bajo la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. La LOCEP puede subrogarle un conductor del Código del Trabajo al, al jefe de transportes porque ya renunció, ya no está, y por lo tanto cambiaría de régimen laboral incluso de los montos de sueldo. Es que ahí es interesante la pregunta. Yo creería que debería de pasarle o debería de subrogarle a alguien que esté también dentro del mismo, esté también sometido bajo la misma ley, ¿verdad? Porque tendríamos inconvenientes. Hablamos de dos regímenes completamente distintos, diferentes, ¿verdad? Tenemos que tener presente pues que la LOCEP rige para los servidores públicos. El tema de delegar o de que un chofer pueda subrogar sería imposible por el tema del régimen. A mi manera de ver, obviamente debemos canalizarlo desde quién reemplaza o quién subroga, tiene que ser alguien también sometido a la LOCEP, ¿verdad? No podría quedar, no podría ser alguien que esté sometido a otro régimen, ¿verdad? Muchas gracias, mi doctor. Sí, sí, Buenas sí, noches, ahí hay profesor. que ser claro. Rommel, adelante, por favor. Rommel, adelante, Ya. por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. hablando particularmente acerca de las competencias Ujú, que son delegadas, ¿no? Acerca de la delegación. Básicamente, usted sabe, en el sector público, en derecho administrativo, esta es una palabra muy muy utilizada. común. Me delegó las competencias, ¿no? Ujú. Me parece que sería importante para este foro que usted brevemente, tal vez, profundice en cuanto a hacer una diferenciación entre lo que son competencias, entre lo que son atribuciones y funciones, porque estas suelen confundirse en las leyes y en los cuerpos normativos. Esa es mi pregunta, doctor. Sí, claro, debemos tener presentes. Solo Rommel, ayúdeme. Usted me hablaba de atribuciones, solo para anotar, ¿ya? Funciones. Funciones, Atribuciones, ¿verdad? funciones y obviamente competencias. Funciones, atribuciones, competencias, ¿verdad? Solamente es para Sí, poderme ir guiando, ¿verdad? correcto. A ver, debemos tener presente, ¿verdad? En este punto, y es importante tener presente, cuando hablamos de competencias, inclusive, eh, si ustedes se dan cuenta, en nuestra Constitución se habla de varios tipos de competencias, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Tenemos primeramente competencias que son exclusivas, ¿verdad? Por ende, hay competencias que son exclusivas del gobierno central, ¿verdad? Y Como por ejemplo concurrentes también, educación, claro. salud, seguridad pública. Tenemos también competencias que son exclusivas de los GATS, ya he mencionado algunas de ellas. Y claro, desde esa perspectiva son competencias que deben de cumplirse, que deben ejercerse desde esos niveles de gobierno, ¿verdad? Eh, Debemos entender que estas competencias son indelegables, ¿verdad? Que solo las puede ejecutar ese nivel de gobierno. Por otro lado, también tenemos esas competencias concurrentes, ¿verdad? Donde podemos tener dos o más, exactamente. María Esther también nos dice las competencias exclusivas son constitucionales.
También tenemos, por otro lado, el tema de las competencias concurrentes, en el sentido de que dos niveles de gobierno, ¿sí?, se puedan apoyar en el tema de poder ejercer correctamente una competencia, ¿verdad? Ahí tenemos competencias que son exclusivas, concurrentes, accesorias o secundarias, ¿verdad? No recuerdo el término, que son Residual. aquellas residuales, que son aquellas también que sirven para sostener o ayudar o apoyar en lo que es el trabajo de las otras, ¿verdad? Eh, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son, ahí tenemos lo que son competencias, ¿verdad? Por otro lado, cuando hablamos de funciones, ¿sí? Son aquellas que ya tienen que ver propias pues con la gestión diaria que realizan las autoridades. Generalmente se usa indistintamente el tema, son funciones, son atribuciones. Usted siempre va a encontrar aquel que me dice son funciones, son atribuciones, ¿verdad? Pero la ley, por ejemplo, no me distingue, ¿sí?, si aquellas son delegables o no. A nosotros nos corresponde ir infiriendo qué tipo de atribuciones, ¿verdad? Qué tipo de funciones vienen a ser delegables, ¿verdad? Por ejemplo, la delegación es muy común, por ejemplo, para obrar en procesos judiciales. A nivel de las instituciones públicas siempre lo vamos a encontrar allí, muy presente, ¿verdad? El Procurador General del Estado no puede estar en todos los casos, ¿verdad? Entonces tienen que generarse esas delegaciones. Entonces, debemos tener presente pues estos aspectos, Rommel, ¿sí? En el tema de funciones, atribuciones, sí considero que nosotros tenemos allí una diversidad en torno a la norma, ¿sí? Cuando hablamos de estas atribuciones, ¿verdad? Pero hay que ver también allí qué es lo que se puede delegar, qué es lo que no se puede, qué es lo que se tendría que hacer directamente por parte de la autoridad. Carol, adelante, por favor. Luego Buenas María Esther y noches. luego Gabriel. Buenas noches. Buenas noches con todos. Respecto al tema que se tocó en este momento sobre las funciones, muchos Ujú, gobiernos autónomos manejan el Estatuto Orgánico Funcional, donde se establece las funciones para cada funcionario, y en ujú. este mismo estatuto se puede clasificar cuáles son las delegaciones que se pueden establecer dentro de la institución, y ese vendría a ser el instrumento jurídico para poder A respaldar través de esto. las delegaciones. El Ujú, alcalde puede delegar el tema de notificaciones de terminación de contrato, tanto código de trabajo como los CEP, al director administrativo o a talento humano. Puede darse este caso. Y mi consulta, doctor, es respecto a la desconcentración. La desconcentración se puede también generar dentro de lo que son las diferentes direcciones en una entidad descentralizada, en los GATS. sí, se lo puede aplicar. No, yo no le veo ningún inconveniente en este sentido, porque lo que queremos es desconcentrar funciones, de que no todo quede pues para que resuelva la máxima autoridad. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Quito, ¿verdad? La ciudad de Quito está catalogada como un distrito metropolitano, pero tiene varias unidades que funcionan, o la ciudad, el distrito está dividido en varias zonas. Entonces, obviamente, lo que hace la matriz también debe generarse en cada uno de estos distritos, ¿verdad? Entonces, para ello se necesita también delegar cierto tipo de funciones para poder brindar todos los servicios que me generan estas unidades. La idea allí es que opera un principio de centralidad, si lo vamos a querer ver desde la perspectiva del derecho urbanístico o desde el tema del ordenamiento territorial, porque este principio de la centralidad, ¿qué me implica? Que yo no tenga que ir, obviamente, a la oficina matriz a hacer mis trámites, a hacer mis solicitudes, los requerimientos que yo tenga en este instituto, en esta entidad, sino que obviamente todo lo que pueda hacer en la matriz también lo pueda hacer en unas oficinas administrativas del distrito,
¿sí? En el sentido de que obviamente no tengo que desplazarme y recorrer grandes distancias para llegar y hacer mi trámite, sino que obviamente dentro de mi zona yo poder ejecutar, realizar mis cosas, ¿sí? Esto también está basado en estos modelos de gestión para facilitar también las actividades, las actuaciones, ¿verdad? Y sí, yo no le veo problema de que se desconcentre, porque inclusive la teoría, la norma, la teoría, perdón, la teoría nos dice que puede ser inclusive dentro de los mismos, dentro de la misma oficina matriz o también en sus delegaciones que pueden estar distribuidas dentro del territorio. Puede ser dentro de la misma ciudad o en otras circunscripciones territoriales, ¿sí? Entonces no le veo problema para que se lo pueda hacer, ¿sí? Pero claro, tendremos que ver también la realidad de cada municipio allí. En Quito, a lo mejor en Guayaquil De la también lo podemos extensión de hacer, los ¿sí? habitantes, claro. Mi Ajá, consulta, claro, bueno, todo depende basado en mi ello. consulta Ajá. también hacía referencia, por ejemplo, la Dirección de Ambiente tiene como funciones el tema de emisión de o valoración y la validación de las licencias ambientales en el tema de lo que son Ujú, las obras civiles. Pero por sí. mejorar los procesos, a la Dirección de Obras Públicas, ¿le puedo delegar también esa función? Ya con un profesional dentro de lo que es la Dirección de Obras Públicas, por el tema de trámite, de celeridad. Podría haber, pero ahora es importante contar con la dirección ambiental, ¿verdad? Sí, se le podría facilitar, pero habría que ver si dentro de ese orgánico funcional se permite hacer eso, ¿verdad? Todo vamos a ver, porque tengamos presente también que este orgánico funcional tiene su aprobación, está aprobado. Entonces hay que ver si permite, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que ir a lo que es la norma. Ya, Y si no está, gracias. pues lo podríamos hacer, si en caso contrario no. Pero en principio sí podría, ¿verdad? Como digo, en teoría, la teoría al de menos lo señala, no nos da inconvenientes en ese problema. En ese sentido, perdón. María Esther, adelante, por favor. Muy buenas noches, estimado docente. Buenas noches con todos y todas. Bueno, yo más o menos tenía una duda con respecto a esto de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Ujú, Hablábamos del tema de las delegaciones de competencias, que en sí, pues la delegación es entregar una competencia para que lo ejecute otro nivel de gobierno, que se supone, y de acuerdo a lo que establece el COTAD, siempre tiene que ser con recursos, lo que obviamente tampoco sucede. Y lo referente a las competencias concurrentes, es dos niveles de gobierno se unen para ejecutar una competencia a través de un convenio. Esto conforme lo ujú, establece el COTAD, ¿no es sí. cierto? Entonces, cuando Ujú, hablaríamos, como lo decía el compañero, como hablaríamos de funciones y atribuciones, el COTAD señala claramente cuáles son las funciones y atribuciones de los gobiernos autónomos centralizados de acuerdo a su nivel de gobierno. Entonces, no sé si estaría bien la palabra delegación, ¿no es cierto? Porque efectivamente, cuando hablamos de delegaciones entre niveles de gobiernos, hablamos de competencias, ¿ya? ujú, Entonces, si es que hablamos, por ejemplo, de funciones y atribuciones, quizás, como lo decía la compañera, se podría utilizar el reglamento orgánico funcional o el estatuto orgánico funcional, ujú. o sería quizás a través de una ordenanza. Entonces, no sé cuál sería el instrumento adecuado para hacer, o quizás a través de un convenio, se podría llevar esta ejecución de una atribución entre niveles de gobierno. No sé si quizás esa es la palabra, porque como le digo, o Ujú. sea, no hay delegaciones de funciones y atribuciones entre niveles de gobierno. Claro, Entonces, no, ahí son mm, competencias. Ujú, claro, entonces sí. quisiera saber a su criterio, pues, cuál sería este instrumento que quizás se debería utilizar para poder ejecutar acciones Ujú. de estas atribuciones y funciones, ¿no? Porque, Mm, o sea, quizás a mi idea, no sé, quizás sería un convenio, porque no le veo quizás otra salida. No claro, a ver, sé, más, sí. A esa es ver, mi duda. ahí ya, perfecto. Vamos por partes aquí. Tengamos presentes de que para poder ejecutar el tema de las competencias, ¿sí? Cuando hablamos del tema de competencias, nosotros canalizamos o este proceso de transferencia
va dentro o incluido dentro de lo que es el Sistema Nacional de Competencias, ¿verdad? Y cuando se quiere transferir, por ejemplo, una competencia del gobierno central a un GAD descentralizado, obviamente hay lo que es el Consejo Nacional de Competencia, que es un ente técnico, ¿sí? Es un ente técnico que nos va a permitir generar, obviamente, ese traspaso de competencias, ¿sí? Y obviamente se da esta figura del traspaso. Esto se da a través de un convenio y queda, ¿no es cierto?, la competencia trasladada de un nivel, pues, de gobierno a otro. El medio se lo consideraría por allí, ¿verdad? Nosotros canalizaríamos esa transferencia por lo que es el Consejo Nacional de Competencias. Él me establece la norma y sobre esta entidad, que obviamente es el organismo técnico encargado de facilitar estos procesos, ¿verdad? De ayudar a que se den de la mejor manera, se otorguen con todo lo que ello me implica, ¿verdad? Y obviamente se puede hacer la transferencia de funciones. Claro, otro aspecto también que nosotros debemos tener cuidado es el tema del uso del lenguaje, ¿sí? Para nosotros algunas cosas, pues, las hacemos parecer como que si fueran sinónimos, ¿verdad? Las hacemos parecer como que si fueran sinónimos, cuando ya gramaticalmente tienen otro sentido, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es delegación, ¿verdad? Acuérdense, tengamos siempre presente, se delega del superior al inferior, ¿verdad? Se transfiere, ¿sí? En este sentido, pues, también tenemos el tema de los orgánicos funcionales, los estatutos orgánicos funcionales, y ellos también nos van a ayudar ahí en lo que es el tema de las delegaciones, ¿verdad? Pero siempre usamos este término, se ha vuelto muy común en nuestro medio, ¿verdad? Tengamos también presentes que esta delegación puede ser también temporal, ¿verdad? Tengámoslo presente desde esa perspectiva. Esa delegación también puede ser temporal, no puede ser a lo mejor definitiva, solo esté para cierta situación muy en concreto. Entonces pasa el evento y obviamente esa delegación se extingue. No es que la delegación se va a quedar para siempre, ¿verdad? La delegación es temporal, no podría ser una delegación definitiva. Se va ajustando a las realidades que se van dando dentro de lo que es el quehacer administrativo. ¿Quedó claro, Marister? Sí, gracias. Gabriela, adelante, por favor, y luego Ana, y luego Buenas, Gabriela León. buenas noches, estimado docente, compañeros. Sí, Buenas tengo noches. unas dudas. Verá, siempre cuando hablamos de lo que es la administración pública, hablamos de los Ujú, servidores públicos, así sean estos con los SEP o código de trabajo. Y dentro ya. de eso siempre generamos un perfil y como competencias y las actividades que tienen que realizar o no, Ujú, ¿ya? Pero siempre hay como esa, dicen el contrato con las letras pequeñas al final que dice las demás que delegue la autoridad en base a sus competencias, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay esto de la disposición reformatoria a la ley, al código de materia de anticorrupción y que dijo que todo servidor público tiene que certificarse para el tema de contratación, por ejemplo, y ujú. que para que ya, entonces tengo una duda yo. ¿Hasta qué puede delegarse a los servidores? ¿Está bien que se participe dentro de estos procesos cuando no era parte, por ejemplo, de la naturaleza de un servidor público? No está, estamos hablando de temas económicos, de Ujú. responsabilidades que acarrean esto y se nos delega sin haber sido como un proceso consensuado, por así decirlo, sino que es capacítate y te delegan y cómo te niegas ante algo que se aprobó y que se supone que es parte de la naturaleza ahora de lo administrativo. En ese sentido, doctor, mi consulta es, ¿se puede hacer con estas y demás que te deleguen, delegarte lo que tengan que así hacerlo y como está normado, tener que realizarlo? Ya, a ver.
Aquí también debemos tener mucho cuidado en este punto. Muy bien la pregunta de Gabriela. Vamos a ver. Vamos por partes y una situación también es tener muy en cuenta el tema de el régimen que rige para cada uno, ¿verdad? Debemos entender que bajo la LOCEP pues tenemos servidores públicos, que es un personal que trabaja directamente para las instituciones y entidades estatales, ¿verdad? Obviamente ellos tienen un determinado perfil, un perfil podríamos denominarlo técnico según el área en donde se lo requiera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de alguien que está regido al Código del Trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos allí? El hecho de que puede hacer, ¿no? Un trabajo físico o en su defecto podría ser un trabajo también intelectual, ¿sí? En este sentido, también hay que ver qué autoridades, bajo lo que usted plantea, ¿verdad? Se tendría que ver qué autoridades son las que van a llevar y están obligadas a llevar este tipo de procesos, ¿verdad? Me explico. Aquellas reformas, aquella ley también debe estar alineada y me debe de indicar quién está a cargo, quién está al frente de todo ello, ¿verdad? De no ser así, tendría que establecérselo a través del orgánico funcional, ¿verdad? Tiene que haber alguien en cargo, a pesar de que yo creo que la ley es clara. No he tenido la oportunidad de leer esta ley, pero deduzco que debe de haber las directrices para decir quién lo ejecuta, quién debe de hacer, quién debe de llevar estos temas, ¿verdad? Y desde allí partir, porque debe de haber una ley, debe de haber un reglamento, en cada institución pública se debe hacer la aplicación de esto y obviamente debemos entender quién lo tiene que hacer, ¿verdad? No basta con decir, bueno, y las demás que atribuciones y las demás que se le otorgue, pero hay que ver quién lo tiene, ¿verdad? Y si eso puede ser delegable o no, o lo tiene que ser la misma autoridad, ¿verdad? Yo considero que ahí siempre habría que leer el tema de lo que me dispone la norma como tal, ¿verdad? Y de ahí parto y soluciono la situación. Gabriela, ¿quedó claro? Sí, Doc. Lo que me queda la duda todavía es A esto ver. que le consultaba, el tema de, por ejemplo, que ahora todos tengamos que hacer el tema de este curso y de ser partícipes de un tema de contratación, cuando a mi parecer no creería que es parte de las funciones o de la naturaleza y que se debería hacer, debería estar regido específicamente para algunos funcionarios jerárquicos superiores con algunas denominaciones o alguna cosa así, y no todos los servidores que justamente por el tema de dependencia y por el tema de, por decir, de justamente el nivel superior, le delegan al de menor jerarquía y él con un contrato provisional, un contrato ocasional, se ve condicionado a tener que seguir el proceso para no ser despedido en situaciones Claro, parecidas. Entonces, ahí, ¿qué criterio le merecería? sí. ¿Cómo Allí, debería en realidad realizarse este tipo de Gabriela, ¿se le apagó el micrófono? Ah, sí, doctor, decía Ya. qué criterio le merece, cómo deberían realizarse esos procesos para que no sea un tema de coerción al tema de los Ujú. servidores, porque ahora todos tienen que Ya, certificarse y cualquiera es el contrato de arrendamiento, el contrato de no sé qué, contrata ya. es en todo, en sistema de salud pública, en todos los niveles Ujú, ujú. del Estado. Ya, entonces, verá, en ese sentido, obviamente, si la capacitación implica a todos quienes laboran, la tendrán que realizar, ¿verdad? Si se me otorga, se da al nivel jerárquico superior, pues ellos tendrán que hacerlo, ¿no? Irá destinado a ellos. Hay que ver también, en este sentido, pues todo tiene que cumplirse tal cual corresponde al nivel que esté. Pero yo sí considero, y miren, y aquí viene otro de los errores que tiene nuestra administración pública y que va en el sentido de que nos falta más personal que esté regido por la LOCEP. Y en ese sentido no tenemos el personal capacitado, ¿verdad?
Miren, invertimos a lo mejor en una capacitación y tenemos personal con servicios ocasionales, ¿sí? Entonces, eso son también situaciones que afectan porque deberíamos de contar con un personal capacitado, ¿no? Y aquí sí tenemos errores que son completamente garrafales en ese sentido. Obviamente en el Ministerio del Trabajo, estaba yo realizando una investigación, pero no hay datos precisos, claros, que me diga cuántas personas están regidas por lo que es el código del Código del Trabajo dentro del sector público, que yo creo que va a ser un porcentaje significativo. ¿Qué tanto, por ejemplo, se está llamando, se está convocando a concursos de merecimiento y oposición para llenar las vacantes? Entonces, ese tipo de problemas, miren lo que nos origina, ¿verdad? Esa capacitación debería de darse, deberíamos tener una administración pública con servidores regidos por la LOCEP, el mínimo con el Código del Trabajo, ¿verdad? Netamente para actividades físicas. Sin embargo, pues en la realidad tenemos todo lo contrario. Pero debemos de entender, si es para todos, independientemente de la norma que me rige y tengo que hacerlo, pues lo tendré que hacer en torno si es capacitación. Y el ejercicio de funciones tendré que ver a alguien permanente, ¿verdad? Alguien que vaya a ejercer todo este tipo de situaciones, de funciones, tiene que ser o debe estar, debe ser un servidor de carrera, ¿verdad? Ahí también depende de la forma en cómo se organiza, cómo se estructura, pero no podemos dar, ¿verdad? O facilitar atribuciones o funciones a alguien que a lo mejor no la merece, o que no la puede por la forma en cómo está generado su régimen, ¿verdad? Ana Gabriela, adelante, luego Gabriela León y Andrea. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Bueno, básicamente, yo creo que a veces en la administración pública, como decir, se confunde lo que es este tema de la delegación, ¿no? Porque si bien la delegación está permitida por la ley, por un tema más de eficiencia, a veces se delegan no al jerárquico inferior, no al órgano jerárquico inferior, sino a otra persona. Por ejemplo, yo vi el caso de una persona que trabaja en talento humano y le delegó sus funciones a una persona que trabaja en el área de planificación. Entonces, por ejemplo, ahí no surtiría efecto esa delegación, porque sería más bien no sé si una confusión, bueno, eso sería ya, creo Ah, que sería una desviación del poder, ¿no es cierto? Porque Es que allí hay que, claro, lo que ocurre es de que tengamos presente que se delega del superior al inferior, pero no se ah, pueden delegar, por ejemplo, a iguales. Eso hay que también tener mucho cuidado en este punto, ¿verdad? ¿A quién se claro. delega? Siempre la delegación me dice que tiene que ser a un inferior, ¿sí? A un inferior para que pueda ejecutarlo, ¿verdad? Aparte de Entonces eso, ahí, claro, en ese sentido, pues también la delegación está condicionada a eso, del superior al inferior. Entonces no ah, puedo delegar de igual a igual, ¿verdad? No lo podría hacer, ¿sí? En el caso que usted exacto. comenta, no se lo podría realizar, ¿sí? Pero ese es el desconocimiento también y la falta de capacitación que nos está dando en el sector público, ¿sí? Gabriel, Cla- ¿está claro, Ana? Gabriela, Ah, sí, sí, ya quería solo acotar algo más, sí, perdón. está bien, sí, y ocurre, se da. Ujú. Gabriela, adelante, por favor. ¿Sigo yo mismo? También quería decir, No, o sea, Gabriela León, Buenas, ay, bueno, es importante ir identificando algunos elementos que, bueno, en relación a lo que se ha expresado es totalmente cierto, ¿no? Una delegación, y ahí sí no, es importante tomar en consideración que no solamente va a estar establecida en un orgánico funcional para el órgano administrativo. Eso sí debemos tener claro de que el primer elemento para poder hacer una delegación es que expresamente esa competencia ah, pueda generar la delegación. Caso contrario, correcto. así un estatuto orgánico funcional prácticamente no
estaría inmerso a la legalidad de la decisión que nos da, para empezar. Y en relación a lo que la compañera hablaba sobre el proceso de por qué nos obligan a los servidores públicos y a quienes tienen contratos ocasionales a generar este tipo de certificaciones con la finalidad de ser actores de la compra pública, se ha hecho un análisis ya exhaustivo sobre por qué y bueno, respondo un poco en ello en relación a los dos elementos que tiene la delegación, porque prácticamente cuando nosotros hacemos el análisis de cuándo queremos delegar, hablamos de la admisibilidad y de la conveniencia de la delegación. Cuando nosotros admitimos que exista una delegación es cuando prácticamente la administración pública se encuentra obligada a buscar una mejor dirección en la organización institucional, una mejor eficacia, o a su vez por este error de la administración, de a pesar de que ser un aparataje estatal muy fuerte, realmente nosotros como servidores tenemos 2 o 3 funciones que no nos corresponden y que prácticamente nos toca hacerlo por el mismo hecho de no tener personal. Pero esa administración de la delegación permite mejorar la dirección. Y el hecho de que puede ocurrirnos, ¿no? Chuta, el compañero de la dirección de compras públicas tiene un percance, se enferma de cualquier otra cosa y nosotros debemos tener un plan B y prácticamente esta necesidad de buscar el mejoramiento. Y por otro lado, el otro elemento que también hablamos de lo que es la delegación en relación a la conveniencia, cuando nosotros tenemos que ver que nos conviene o no delegar una función propia de un funcionario competente a otro funcionario, porque por más que la ley me diga que voy a delegar a alguien alguna función y sé que no tiene la capacidad para generar este tipo de delegaciones o competencias, prácticamente estas actuaciones van a ser sumamente limitadas. Y el tener este tipo de cosas, lo que nosotros generamos es ineficiencia en el ámbito organizacional. Entonces, es muy importante pensar primero en no solamente el orgánico funcional, sino también la revisión de la normativa, si me permite delegar o no la competencia. Sí, me lo permite. En relación si lo admito, si es conveniente para la institución y si realmente es necesario. Y en relación a la compañera que nos hablaba de las competencias en los convenios, existen diferentes modos de gestión por parte de los GATS y ahí debemos tener una diferenciación. Una cosa es delegar una competencia y otra cosa es, en este caso, transferir la competencia para que sea ejercida de forma ya sea concurrente o porque nos permita legalmente generar acciones. El convenio es uno de los elementos o instrumentos que más utiliza el sector público para poder darle luz verde a las instituciones en relación a generar competencias propias de cada institución. Pero aquí viene una pregunta que me cabe. ¿Dónde existe o cuándo hay el límite de una competencia a ser transferida? Porque sabemos que el Consejo Nacional de Competencias es quien nos da la competencia en relación directa a cualquier institución, pero ¿cómo existe? Y voy a un caso particular, la Ley Orgánica de Prevención, se me fue el nombre completo, de Prevención de Activos, donde da competencias legales a los gobiernos autónomos para que conozcan recursos extraordinarios, porque ellos no tienen segunda instancia. Entonces ahí viene la claridad. ¿Cuándo yo sé o cuándo puedo yo evidenciar que hay una arbitrariedad, no una discrecionalidad, sino una arbitrariedad en las decisiones que toman las instituciones públicas para dar, quitar o argumentar, en este caso, de que otras instituciones públicas pueden generar o realizar alguna competencia? Eso nomás, doctor. Muchas gracias, Gabriela. Y también quería participar la compañera
Andrea Cabrera, que me levantó la mano. Andrea. Bueno, vamos a agradecerle a Gabriela por esa síntesis que nos apoyó en esta parte, ¿verdad? En este punto. Antes de darle la palabra a Jorge Luis, obviamente es interesante esa última pregunta que nos plantea, ¿verdad? ¿Hasta dónde o hasta qué punto, ¿verdad? Se puede dar al momento de transferir estas competencias cierto tipo de situaciones arbitrarias, ¿verdad? Donde pueda haber desviaciones de poder. Pues ahí verdaderamente es necesario, pues, a mi modo de ver, el tema de tener bien claro lo que me señala, lo que me establece la norma, hasta dónde yo puedo ir, ¿verdad? Hasta dónde está mi ámbito, ¿sí? Y en ese sentido también dar paso a quien lo puede hacer. Ahora, también debemos entender que nosotros tenemos una gran movilidad de normas. Estamos combatiendo esas crisis que permanentemente se nos dan, ¿verdad? Que yo lo señalaba anteriormente. Y desde esa perspectiva, miren que tenemos que hacer este tipo de situación, ¿verdad? Delegar competencias, transferir, asumir el conocimiento de ellas, pero es por estas situaciones, sumado también al aspecto o a la parte técnica. Comenta Gabriela, miren, no hay el personal, ¿verdad? Se requiere, se necesita, sin embargo, nadie se preocupa de todo ello, ¿verdad? Pero sí, preocupa realmente porque le queremos sumar. También hay que ser muy conscientes de esa carga. Le queremos sumar, queremos trabajar con algo, pero obviamente lanzamos leyes en donde ya en algunos puntos hemos sobrecargado el tema del aparataje institucional, ¿verdad? Que ya inclusive leyes que quieren obrar muy fino desde esa perspectiva y sobrecargando también a los GATS municipales, a los diferentes niveles de gobierno, y en ciertos lados no hay esa capacidad operativa. Entonces, miren lo que ocasionamos por no saber también regular correctamente las cosas. Y lo que siempre vemos, y también hay que ser muy conscientes en este punto, es de que nosotros bajo el estado que vivimos, deberíamos tener un presupuesto enorme para poder atender todos los derechos, ¿verdad? Eso es algo que también está muy golpeando todo un siempre. Entonces se expiden nuevas leyes sobrecargando cuando tiene que haber una institucionalidad que se encargue y también obviamente aplicar ese uso de esas competencias concurrentes para no caer en este tipo de situaciones que comenta la compañera y obviamente soluciones pues no las vamos a ver rápidamente, sino que a lo mejor a veces es el ejercicio mismo de la norma la que nos va a enseñar qué ocurre, ¿no? El ejercicio de la competencia y eso promueva luego una serie de reformas, pero sí, es una pregunta que es complicada, difícil de entender, pero sin embargo, pues nos queda y está esa duda, ¿verdad? Yo creería que va mi respuesta por ese lado. Jorge Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Solamente para acotar algo importante. Efectivamente, Sí. como usted lo acaba de mencionar, tenemos que diferenciar las competencias asignadas a los órganos administrativos, ¿no es cierto? Y la otra, que es la definición, en cambio, de las competencias de manera individual de las que gozan los servidores públicos hablando en derecho administrativo, ¿no es cierto? Son términos, son los mismos términos, pero con significados diferentes que hay que saber su significado correcto, el momento de utilizarlo dependiendo de lo que se quiera hacer. Sí, Efectivamente, correcto. efectivamente las competencias, no todas las competencias son delegables. El mismo Código Orgánico Administrativo en el artículo 72 determina qué competencias o la prohibición de delegación, ¿no es cierto?, de ciertas competencias. Ahora, a lo que me refiero es que no todo es delegable. Delegable, correcto. Y hay que tomar muy en cuenta los principios de la actividad administrativa en relación con las personas y también
asimismo los principios generales de la administración pública. Por Correcto. ejemplo, en el artículo 14, el Código Orgánico Administrativo establece un principio muy importante en la administración, que es el principio de juridicidad. Juridicidad, ¿No es correcto. cierto? Entonces, no se puede, por ejemplo, lo que comentaba o la pregunta que hacía una de las compañeras, perdón, el primer compañero que decía, ¿se puede delegar la competencia, por ejemplo, de la administración de talento humano por ejemplo, a un trabajador? Pues no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. Ahora, otra compañera decía, porque lógicamente nos vamos contra el principio de juridicidad, ¿verdad? Otra compañera decía, bueno, ¿y qué pasa con las letras chiquitas y las demás actividades que asigne la máxima autoridad? Por ejemplo, en el caso de un gerente de una empresa pública, ¿verdad? Asimismo, los servidores públicos pueden oponerse a aquella delegación tomando en cuenta los principios de la administración, como por ejemplo el principio de juridicidad al que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Asimismo, en el artículo 20 del COA establece que los órganos y entidades públicas son competentes, con competencias de control, no podrán sustituir a aquellos sometidos a dicho control. Nos vamos a algo parecido a la primera pregunta del compañero. Si es que el mismo trabajador, ¿no es cierto?, tiene interés de hacer un cambio en el régimen jurídico de su relación o el régimen jurídico de su contratación, lógicamente no lo va a poder hacer. Y insisto, y las letras pequeñas sí, se le puede asignar cierta delegación, pero lógicamente los servidores públicos también se pueden oponer a esa delegación, precisamente ¿por qué? Porque ellos no están investidos de la capacidad, de las habilidades o de la preparación para poder cumplir con la delegación, y lógicamente al no poder cumplir con la delegación va a violar algunos principios de la administración y por lo tanto vamos a ir en contra del principio de antijuricidad. Entonces a la final, al pretender aceptar o negar una delegación, precisamente nos podemos amparar en un sinnúmero de elementos jurídicos que prevé la misma norma. Correcto, Jorge Luis, muchas gracias. Sí, obviamente luego vamos a ir al tema de los principios, ¿verdad? Yursabed, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Darío. Muy buenas noches con todos. Y mi pregunta es la siguiente, con respecto a la delegación. En el caso concreto, por ejemplo, en el Ministerio de Educación existen las coordinaciones zonales y los distritos de educación. En un caso, por ejemplo, que deleguen un proceso administrativo en la coordinación zonal, y coordinación zonal puede delegar a los distritos, en este caso específicamente un proceso jurídico al jefe jurídico. Mi pregunta es específicamente si el jefe jurídico puede volver nuevamente a delegar o ya no sería procedente. ¿Sí pueden hacer dos delegaciones? No, sería una sola. Sí, en el caso que usted plantea, Yursabed, sería una sola delegación, ¿verdad? Porque no pueden haber dos delegaciones sobre el mismo tema, ¿sí? No podría darse ni podría operar en ese sentido, ¿verdad? Debemos tener bien claro que me basta una sola delegación. Ahora hay que ver si esa delegación es restringida para un solo caso. Si se quiere aplicar para otro, a lo mejor tenga que expedir algo nuevo, ¿sí? Pero obviamente la delegación se otorga por una sola vez. Si es sobre la misma causa, yo creería que no, ¿sí? Si vamos a delegar, si es sobre lo mismo, no. Pero si es sobre algo distinto, diferente, sí, ¿verdad? Ahí hay que leer y hay que tener presente. Siempre tengan en cuenta esto, lo que dispone, lo que me solicita delegar. Y si hay una duplicidad, pues no, o sea, no cabería, ¿verdad? No cabría. Tendríamos que ir una sola. A mi manera de ver, si es sobre el mismo tema, es una sola delegación. No puede, ¿para qué estarla repitiendo? ¿Sí? Claro, por ejemplo, doctor, digamos, en un proceso contencioso administrativo, digamos, el jefe jurídico de zonal delega al jefe jurídico de distrito, ahí estaría bien, pero el Sí, jefe jurídico delega a un analista, ahí ya. no A ver, procede. ahí habría que ver, claro, si está con esa potestad, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿sí?
Viene que estamos de delegar, lo cual no sería pertinente, ¿verdad? Claro. Obviamente sí, habrá alguien quien va a llevar operativamente, deberíamos ver, va a haber un abogado asignado, pero quién está llevando el juicio como tal, el proceso, pues lo está haciendo el asesor jurídico, ¿correcto? Entonces allí sí tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No podríamos hablar de ahí de delegar, ¿sí? Mucho cuidado allí. Listo, doctor. Muchas Ujú. gracias. Listo. Bueno, vamos a ver, han intervenido el tema, no pensé detenerme tanto en el tema de las competencias, en el tema de la delegación. Sin embargo, ha sido muy productiva porque esta parte de aquí, porque nos hemos enriquecido, ¿verdad? Y entre todos generamos el conocimiento. El conocimiento no radica en una sola persona. Aquí vamos también a aprender de todos, ¿sí? Voy a darle paso a lo que señala Julio y luego nos vamos a un receso de unos 10 minutos, ¿sí? Que es necesario para avanzar. Julio, adelante, por favor. Buenas noches. Distinguido maestro, buenas noches. Yo tenía una consulta con respecto a lo que estábamos hablando de la delegación, Ujú, pues la normativa determina que se podrá delegar, bla, 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 pero no se habla acerca de una vez, dos veces, tres veces, sino más bien delegar. Entonces, ujú. yo creería que, por ejemplo, se puede delegar a una persona X por un determinado tiempo. Pasado ese tiempo se puede nuevamente delegar a otra persona, ¿verdad? Ahora Correcto, sí. la pregunta es, para una actividad no se estipula expresamente que no se puede delegar a dos personas. Es mi pregunta, o tal vez me estoy equivocando, lo cual significaría que se podría hacerlo, puesto que la normativa no lo prohíbe. Ah, pero hay que tener presente no caer en duplicidades, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener presente, porque otro de los principios también es la eficacia, ¿verdad? Dentro de la administración pública. Ahí nos estaríamos yendo a eso, porque les estamos dando a dos personas el mismo trabajo, ¿sí? Pero, Entonces estamos generando esa duplicidad y nos estamos yendo contra el principio de eficacia, ¿sí? claro, Eso hay que pero tener ahí mucho cuidado. la pregunta es, en cambio, ¿qué persona va a impugnar lo que está sucediendo, por ejemplo? Claro que podría ser cualquiera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el alcalde le dice a fulanito que ocupe o haga ciertas funciones, ¿quién va a impugnar eso en ese caso? Obviamente, en caso ya de obrar y de operar, quién tendría que actuar allí y quién tendría que hacer un llamado de atención es la persona que se ve afectada de esa actividad, ¿verdad? De esa duplicidad, llamémosle así, de actuaciones, ¿verdad? Porque tengamos en cuenta que todo ese trabajo va hacia las personas. Y en ese sentido, pues, no puede ocurrir eso, ¿verdad? No puede ocurrir. Si eso llegase a ocurrir, obviamente eso sería motivo para levantar un procedimiento administrativo, determinar responsabilidades, etcétera. Pero a mi manera de ver, como les digo, no se podría encargar a dos personas lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, pues no, porque entraríamos en una contradicción enorme, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, eso hay que tenerlo en cuidado. No sería viable, ¿verdad? Y en caso de ocurrir, pues eso lastimosamente hay que pararlo inmediatamente y canalizar las cosas por donde deben ser. Son 8:25, 8:35 nos encontramos nuevamente. Démonos esos 10 minutos de descanso para tomar algo. Bueno, vamos a compartir nuevamente la presentación y vamos a avanzar hacia lo que son los principios relacionados con la administración pública ecuatoriana. Estos principios es importante que ustedes los tengan presente. Vamos a hacer en el tiempo que nos queda un rápido recorrido teórico para aterrizar en lo que es
el sentido, el alcance de cada uno de ellos y obviamente también hacer ese contraste con lo que es la parte legal. El tema que tiene que ver con los derechos y deberes de las personas lo vamos a dejar para mañana. Lo mejor ocupemos la primera media hora de la clase del día de mañana y de ahí nos centraríamos ya en lo que es la figura del hecho administrativo, perdón, el acto administrativo, y luego iríamos posteriormente a acto administrativo, hecho administrativo, y terminaríamos el día miércoles con lo restante, ¿verdad? En este sentido, pues, como ustedes vieron en la diapositiva del inicio, nos encontramos con lo que es de que para poder ejecutar o para que la administración pública pueda constituirse como un servicio a la colectividad, debe ampararse bajo una serie de principios. Pues bien, ¿cómo entender estos principios? Estos principios, en primer lugar, vienen a ser la columna vertebral de la administración pública, si pudiésemos hacer una analogía. Estos principios son importantes porque vienen a marcar también el rumbo, eh, el rumbo que van a tomar la normativa que se desarrolle en torno a la materia, ¿sí? Esto es algo que ya lo venimos viendo desde la expedición de la Constitución del 2008, códigos, leyes aplicadas o que parten de una serie o de una declaración de principios, principios que obviamente también se les ha otorgado un sentido, un alcance, ¿verdad? Ese sentido y ese alcance, pues es el que se lo tenemos que dar en la práctica. La normativa que se desarrolle en torno a ellos o en torno a las instituciones que se está regulando, pues obviamente no puede ir, perdón, en contradicción con lo que se establece en estos principios. Entonces, el tema de los principios que rigen a nuestra administración pública es fuerte, porque voy a tener principios que son generales, principios que van a tener que ver con los procedimientos administrativos, ¿verdad? Principios que también van a tener que lugar y derechos también que se desarrollan, por ese lado también en lo que es la parte de los derechos y deberes, ¿verdad? Van aterrizando también allí y obviamente es importante tenerlos en consideración. Cuando enseño el tema de los principios de la administración pública, siempre los divido en los bloques que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? O en las columnas que pueden ustedes visualizar. ¿Por qué? Porque aquí es interesante ver cómo manejamos principios que son clásicos dentro de lo que es la administración pública. Una serie de principios también para evitar la concentración del poder. Otro grupo de principios enfocados hacia lo que es el aspecto técnico, la parte técnica de la administración pública. Y otro grupo de derechos que están vinculados, ¿verdad? Con lo que es ese accionar administrativo, ese actuar administrativo. Obviamente, cuando vamos al primer bloque, nos vamos a encontrar principio de eficacia, ¿verdad? Este principio está destinado y enfocado directamente a lo que es el cumplir, obviamente, las actividades que tienen asignados quienes laboran en las administraciones públicas, cumplirlas, obviamente, ejecutarlas como tienen que ser de la manera correcta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Pero esta eficacia, que es un principio tradicional ya dentro de la administración pública, también se une el de eficiencia a que ese trabajo que yo voy a realizar, obviamente también lo debo de realizar optimizando los recursos que tengo a mi mano o a mi disponibilidad, ¿verdad? Con eso no se trata de que de que se va a tratar de optimizar los recursos al máximo, ¿no? Y obviamente se tendrán que utilizar los recursos o se tendrán que destinar los recursos verdaderamente en la forma en que deben de ser, ¿no? De sacarles el mayor provecho a esos recursos que tengo, los medios que yo dispongo, para poder cumplir, ¿sí? La actividad a mí encargada en el menor tiempo posible, ¿verdad?
Entonces, siempre estos principios de eficacia y eficiencia administrativa van a ir unidos de la mano. Y a esto se le agrega hoy en día un tercer principio que está enfocado en lo que es la calidad. La calidad sobre todo tiene que ver en la satisfacción que tiene el usuario una vez que es atendido, ¿sí? Sea que se le brinde un servicio público, y aunque más está enfocado a ese servicio público, y también a esa satisfacción cuando recibe respuesta por parte de la administración pública, ¿verdad? Este principio pues se ha sumado desde que estos prestadores de servicios públicos, principalmente desde allí, y obviamente ha quedado también para posterior porque como ustedes pueden ver, el Estado, los GATS municipales no se han librado de prestar en su momento pues los servicios públicos. Es una actividad que viene siendo también permanente por parte del Estado. Entonces, estos tres principios van enfocados a eso, a las actividades, al tema de poder hacerlas a la brevedad posible, optimizando los recursos, satisfaciendo los requerimientos de las personas como tal. Un tercer bloque, un segundo bloque, perdón, que debemos tener presente es aquel que tiene que ver con esa potestad, ¿no es cierto?, de mando, de toma de decisiones, que obviamente me implica aquí lo que es la jerarquía, la desconcentración y la descentralización para evitar lo que es la concentración del poder, ¿verdad? En este sentido, siempre vamos a entender que dentro de lo que es la administración pública se va a manejar una jerarquía. Entonces, si nosotros hiciéramos una especie de cuadro con un distributivo de alguna institución estatal, vamos a encontrar presente este principio de jerarquía, ¿verdad? Y esto es el hecho de que se va a imponer, ¿verdad?, el superior sobre el inferior y así sucesivamente. Vamos a tener jerarquías por el tema territorial, por el tema distrital, vamos a tener jerarquías en cuanto a, inclusive dentro de las mismas instituciones, entidades, ¿no? En un ministerio tenemos un ministro, tenemos un viceministro, tenemos un director regional, dependiendo en qué institución me encuentre, ¿verdad? En un GAT voy a tener directores departamentales, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la jerarquía también se va a ir distribuyendo, pero siempre va a haber alguien que va a estar a la cabeza representando a esa institución o esa entidad. Entonces, este principio no lo vamos a poder separar tampoco nunca, lo necesitamos, ¿verdad? Inclusive para el tema de la separación de poderes. Se ha luchado, en nuestro país se ha luchado mucho en estos procesos de desconcentración y descentralización, que sí tenemos en este punto un buen desarrollo histórico. Todavía tenemos que seguir trabajando más sobre lo que es la efectivización de los mismos. Desconcentración de funciones. El claro ejemplo de este principio es lo que se conoce como el ejecutivo desconcentrado, ¿verdad? Que hay ciertos entes, ciertos ministerios, ¿verdad? Que prestan un servicio público a la ciudadanía, educación, salud, seguridad, ¿verdad? Esto me implicaba también trabajar de manera desconcentrada para que se puedan tomar también acciones a nivel de territorio, ¿verdad? Donde se operaba este tipo o donde opera el ejecutivo desconcentrado. Ahí claramente vemos que sus poderes de decisión se han ido delegando a autoridades inferiores para que también puedan tener un ámbito de decisión y puedan resolver. Sobre todo el tema de la desconcentración es el poder resolver problemas en el menor tiempo posible en territorio, ¿verdad? Atendiendo pues esos requerimientos que tienen las personas. La descentralización, y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es esa transferencia desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados o hacia otra entidad creada por mandato constitucional o legal, pues esta figura o esta nueva persona va a poder desarrollarla sin inconveniente
alguno, porque obviamente la descentralización implica la transferencia de recursos, bienes, personas, todo lo que se llevaba normalmente cuando el Estado o el gobierno central tenía esta competencia. No me voy a adentrar porque ya le hemos trabajado anteriormente. En un tercer bloque, lo que les decía, tenemos estos principios que se centran específicamente en elementos técnicos, que vienen también algunos de ellos dados a través de lo que es las ciencias sociales. Y hay otros dos elementos de la administración pública. Voy a empezar señalando aquellos que son relativos o relacionados a esta parte de planificación, de organización, ¿verdad? Aquí tenemos el principio de coordinación, tenemos este principio de planificación, ¿verdad? Y lo que es evaluación. Estos principios son propios de las ciencias administrativas y ellas pues han contribuido en el desarrollo de la administración pública, no hay para qué negarlo, ¿verdad? Manejamos las ciencias administrativas en la práctica, ¿no? Actuaciones debidamente coordinadas, ¿verdad? Coordinación entre al interno de la institución, hacia afuera también. Planificación. Cuando se habla de planificación, pues es lo que pretende hacer la institución. Aquí hablamos pues de esos objetivos que se persiguen a corto, mediano, largo plazo, y obviamente algo que también se lo debe hacer es a través de lo que es evaluación, ¿verdad? Ese tema de también tener esa oportunidad de que dentro de las instituciones se pueda hacer estos procesos para ver el logro o el cumplimiento de estos fines. Netamente temas de índole organizativo, administrativo como tal. Pero por otro lado, tenemos estos principios también que vienen de la nueva administración pública y que me implican ya una lucha fuerte principalmente contra el tema de la corrupción. Uno de ellos es la participación, el principio de participación, el hecho de incluir dentro de la toma de decisiones, ¿sí? Y de las autoridades públicas también el criterio, el pensamiento, las necesidades, los requerimientos que tiene la población. Esto ya dentro de lo que hablábamos, de esa participación democrática de la sociedad, cuando hablábamos también en este punto de lo que es la gobernanza, ¿verdad? Hoy en día estamos más vinculados a eso que a permitir que solamente la autoridad tome decisiones. Y esto es un punto también interesante porque pone a vista de todos, ¿no? De toda la ciudadanía, de todas las personas en general, pues el actuar de nuestras autoridades como tal. Tenemos esos mecanismos que están en la ley de orgánica participación ciudadana. Obviamente hay que saberlos aplicar correctamente como se nos pide. Recuerden que estos derechos que también tenemos, estos mecanismos, las formas en cómo se puede participar, también están establecidas en la ley. Se hace uso de ellas cuando se requiere. Se habla, por ejemplo, a nivel municipal, que es el nivel más cercano a nosotros, el tema de la silla vacía, por ejemplo, es un ejemplo de esa participación, pero también hay que tener cuidado porque algunas situaciones de estas se pueden prestar para fines políticos y es el miedo que en este principio tienen nuestras autoridades, ¿verdad? De que vaya y se siente alguien algún adversario político de quien está en el gobierno y lógicamente pues empiece a cuestionar, empiece a llevar esto por otro lado, pero debemos ser muy conscientes que todos estos mecanismos de participación están dados para las personas, para el ciudadano de a pie, común y corriente, ¿verdad? Y de ahí que es muy loable el trabajo que vienen haciendo observatorios, vedurías, ¿verdad? En este punto y cada vez se suma más gente. Necesitamos trabajar también en este punto. Por otro lado, pues se une el tema el principio de transparencia, también muy importante. Como les digo, tenemos este fenómeno de la corrupción y estos dos principios derivan también de ello, de estas necesidades, de estos requerimientos de frenar de alguna manera este mal que aqueja, ¿verdad? Y el tema también va en que el actuar
de nuestras autoridades, de quienes laboran en las instituciones públicas, entidades. También debe ser, ¿no es cierto?, el correcto, el adecuado, el apegado a la ley, ¿verdad? Hay formas también que se han dado para transparentar lo que es la información, ¿verdad? Ahí también hay leyes en la materia. Las instituciones, entidades públicas están obligadas en sus páginas web a publicar lo que es nóminas, sueldos, etcétera, ¿verdad? Así como también a realizar esas rendiciones de cuentas que también son importantes. Y un tercer bloque, sí, un cuarto bloque, perdón, que está enfocado a lo que es ya aspectos en donde vemos que es el diario quehacer de las administraciones públicas, pero considerando en primer lugar el principio de legalidad, hoy llamado de juridicidad, ¿qué es lo que nos decía el compañero? Es ese sometimiento de quienes laboramos o de quienes trabajamos en la administración pública a lo que me está señalando, a lo que me está disponiendo, en este caso, nuestra Constitución y la ley. ¿Sí? Este principio viene a convertirse o viene a ser, y lo vimos en la clase anterior, en una regla de oro dentro del derecho administrativo. Necesitamos someternos, necesitamos entender que obviamente en lo público no se puede hacer lo que a la autoridad se le venga en gana, sino que obviamente no solo a las autoridades, sino quienes también laboran dentro de ellas, no se puede hacer lo que venga en gana. Hay un marco constitucional y legal que está establecido y bajo este, obviamente, vamos a actuar, vamos a obrar, ¿verdad? No podemos contrariar este principio que ha sido muy importante y que viene desde el aparecimiento del Estado moderno, ¿sí? Tengamos muy presente este apartado del principio de juridicidad, que es muy importante, ¿verdad? Segundo punto, me habla de la responsabilidad, ¿verdad? Este principio de responsabilidad me da lugar y me dice de que quienes laboran también en la administración pública son responsables de las acciones, de los actos realizados en el ejercicio de sus cargos, que nadie esté exento de esa responsabilidad, ¿verdad? Y de ahí me abre la puerta a lo que es, en caso de que se originen daños, ¿no? En el patrimonio, en los derechos de una persona, a que se puede interponer, ¿verdad? Lo que es la responsabilidad extracontractual del Estado, ¿sí? Que bajo nuestro Código Orgánico Administrativo también está regulado cuando habla de una responsabilidad objetiva, ¿verdad? Entonces también ello me va a derivar en qué, en responsabilidades administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal, si hubo daños, el tema de también poder indemnizar a la persona, de poder ejecutar, por otro lado, una vez que se ha terminado esta o se ha pagado esta indemnización, también poder ejercer ese derecho de repetición, que inclusive obviamente cuesta y no hay una norma clara al respecto de cómo se va a proceder con el mismo. Por otro lado, tenemos también el principio de proporcionalidad, que esas decisiones, ¿verdad?, que tome la autoridad, pues sean proporcionales, que lo que se pida se pueda ejecutar, se pueda llevar a cabo, de que no se lleven o que no se pretenda generar decisiones que sean imposibles de cumplir, ¿verdad? Todo obviamente dentro y considerando también pues la realidad, lo que me viene del expediente, tomando esa decisión conforme me lo señala también la ley. Y un último principio que esté enfocado puntualmente hacia lo que es la buena fe, que dice la administración pública, pues procederá y quienes laboran en ella proceden de buena fe, actúan de buena fe, ¿verdad? Y obviamente quien ya lo hace, si en contra de ello o en contra de este principio, pues habrá también el mecanismo, el medio para probarlo. Entonces, bajo todo este marco de principios, ¿verdad? Es que opera nuestra administración pública, ¿verdad? El constituirse en un servicio a la colectividad
radica en el tema de poder en la práctica llevar a buen término todos estos principios, ¿verdad? Y de allí que obviamente no podemos tener normas que vayan contrarias a ellos, ¿verdad? No podríamos aplicar algo que sea o algo que vaya en contra de lo establecido en estos principios, ¿sí? En este sentido, yo creo que ustedes ya tienen muy claro esta parte. No sé si exista alguna interrogante, ya nos quedan 3 minutos, o alguien que desee realizar una reflexión en torno a este punto. ¿Alguien que nos colabore, por favor? Buenas noches. Yo creo Ramiro, que es muy adelante. importante, claro, yo creo que es muy importante el tema de los principios en las actuaciones administrativas. Creo que los compañeros han mencionado desde actos administrativos con la contratación pública, delegaciones, designaciones, y en realidad, en ese sentido, creo que cuando se busca que se cumplan los principios y no hay intereses de por medio, en realidad la actuación pública lo logra, pero por otro sentido, cuando existe algún tipo de interés, creo que es evidente como experiencia que se quieren violentar los principios y a veces creo que a un nivel jerárquico superior en lo que es lo público, muchas veces no se entiende que es un respeto irrestricto, que no podemos Ujú. darle la vuelta o la media vuelta para improvisar una Correcto. contratación, modificar una planificación. Entonces yo creo que es importante entender que las actuaciones administrativas deben estar sustentadas en principios y no permitir que se violenten los mismos. Eso nada más, estimado Darío. Correcto, muy bien. Sí, en realidad, miren cómo tenemos que usar, hasta dónde hemos tenido que llegar de tener que usar el principio de participación para también tenerles, llamémosle así un poquito en la mira a nuestras autoridades, estar pendientes de lo que hacen con el ánimo de que ejecuten su trabajo correctamente, adecuado, e inclusive llegar al punto, obviamente, de poder en algunos casos revocar el mandato, porque la ley también me lo permite, ¿no? Si hay alguna autoridad que no está operando, también se puede utilizar el tema de la revocatoria del mandato, pero bueno, es irme hacia el tema de participación ciudadana, que también está como parte de los principios de la administración pública. Entonces, también tenemos que considerar la participación de las personas en el tema de las actuaciones públicas, ¿sí? Yo creo que esto va a tomar fuerza, va a seguir tomando fuerza en años venideros, y hay un camino también recorrido en nuestro país, y en ese sentido pues tenemos que apoyar también, yo soy fiel creyente de la participación ciudadana para ayudarnos también a superar muchas cosas. Si bien no podemos eliminar la corrupción, por lo menos poder mitigarla, ¿verdad? Que eso también es importante. Tener presente que esta corrupción es un problema que es complejo, que no lo vamos a resolver así sencillamente. Necesitamos otro tipo de modelos de gestión, de detección, que nos puedan aportar hoy en día pues elementos más sólidos para tener resultados también óptimos en torno al tema. Bueno, no me quiero pasar de la hora. Lo que sí les voy a rogar, algunos de los compañeros, algún compañero me escribió en el chat donde me solicita que si podemos subir el material. Sí, el material lo vamos a subir el día de mañana. Ya lo van a tener todo disponible para que lo puedan descargar. Eh, Según también vaya terminando yo la clase, voy a ir subiendo las diapositivas. También voy a cargarles la Constitución, el COTAD, perdón, el COA, para que lo tengan a la mano. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco. Ha sido un espacio muy interesante. Hemos también tenido esa oportunidad de aprender todos, que de esto también se trata eh, este diplomado, de poder también compartir esas experiencias que nos ocurren y ver que vivimos diferentes realidades. Sin embargo, pues es uno solo el derecho que nos une, ¿verdad? En este sentido, cedo la palabra a Cristian. Cristian, ¿nos escucha tal vez? Sí, Cristian nos va a pedir un favor. Conmigo será sí. hasta el día de mañana. Muchas gracias. Una excelente jornada.
Estimado docente, bueno, me acompaña solo un momento. Estimados, bueno, vamos a llevar la misma dinámica de la clase anterior, ¿sí?